Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia en el desierto, y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 6. Vigilancio, líder de los valdenses. El paganismo, que tan pronto comenzó a vengarse, infiltrándose en las doctrinas y prácticas de la iglesia primitiva, nunca fue erradicado por completo y siempre estuvo dispuesto a convertirse en el núcleo de la herejía o la corrupción cuando la fe declinó o el ardor se enfrió. Cita tomada de Muir, La Reforma detenida, página 13. El primer líder prominente entre los nobles valdenses del norte de Italia y el sur de Francia fue Vigilancio, del año 364 al 408 después de Cristo. Algunos lo consideran el primer director supremo de la Iglesia de los valdenses. En su época, las protestas contra la introducción de prácticas paganas en el cristianismo primitivo desembocaron en una revolución. Fue entonces cuando las multitudes que deseaban mantener la fe una vez entregada a los santos del norte de Italia y el suroeste de Francia se unieron a un sistema organizado, deseando una verdad basada únicamente en la Biblia. Quienes se negaban a seguir las novedades supersticiosas que se introducían en la iglesia se vieron profundamente influenciados por las claras enseñanzas bíblicas de Vigilancio. Sin duda, Patricio de Irlanda, quien en esa misma época estaba expandiendo la iglesia irlandesa, se sintió conmovido por las reformas que se estaban llevando a cabo en el centro sur de Europa. Vigilancio nació en el sur de Francia, cerca de los Pirineos. Su padre era propietario de una mansión, una de las muchas estaciones de tránsito del Imperio Romano. El hogar del reformador en sus inicios era un centro de relevo donde se podían asegurar el cambio de caballos para viajeros que por casualidad eran comerciantes, embajadores, personajes ilustres, obispos, turistas comunes o correos imperiales. El negocio ofrecía al joven en crecimiento abundantes oportunidades para obtener información sobre todos los demás temas de quienes se alojaban en las residencias de montaña de su padre. Mientras Vigilancio recorría las soledades pastoreando rebaños, siguiendo la caza o guiando a viajeros por los desfiladeros de las montañas, crecía en estatura y sabiduría. En ocasiones, al relacionarse con viajeros cristianos, aceptó a Cristo como su Salvador. Cerca se encontraban las propiedades del famoso historiador Sulpicio Severo. Este renombrado escritor era el ídolo de la clase erudita. En su mansión, durante un tiempo, fue anfitrión de prácticamente todos los hombres distinguidos de su época. Invitó a Vigilancio a trabajar para él, probablemente primero en el servicio ordinario, pero más tarde como recaudador de rentas y administrador de sus propiedades. Mientras Vigilancio trabajaba al servicio de este historiador, se produjo un gran cambio en Sulpicio Severo. Se dejó llevar por la ola del ascetismo y monasticismo que se extendían hacia el oeste. Vigilancia aprendió pronto a amar a su patrón. Admiraba profundamente el brillante intelecto de este hombre capaz de alimentar a los hambrientos, vestir a los pobres y visitar a los enfermos, a la vez que se dedicaba a numerosas obras literarias. Subtítulo: La lucha contra el monasticismo. Ahora bien, no muy al norte vivía Martín, obispo de Tours, cerca de las orillas del río Loira. Este prelado había fundado el primer monasterio de Francia. Las extremas austeridades del ascetismo a las que se había sometido, junto con los incendiarios rumores de sus supuestos milagros, le permitieron establecer en Occidente y se destacó la pasión por la vida monástica. Sulpicio Severo, acompañado por Vigilancio, su financista celta, partió a visitar a Martín. Esa conferencia produjo un profundo cambio en la vida de ambos, pero en direcciones opuestas. El fanatismo de Martín, obispo de Tours, atrajo a Sulpicio y sus brillantes talentos a la vida monástica. Tales fueron las escenas que Sulpicio le relató a Vigilancio, aunque no las presenció personalmente, y no podía ignorar que su patrón no se sentía ni más feliz ni mejor tras su visita al obispo de Tours.
Tras su regreso a casa, la imagen de Martín persiguió al sensible historiador. Lo perseguía el recuerdo del prelado ascético durmiendo sobre la tierra fría, con solo cenizas esparcidas debajo y cubierto únicamente con una arpillera, rechazando una cama más suave o ropa más abrigada. Incluso en este estado de grave enfermedad, declarando que un cristiano debía morir sobre cenizas, alimentándose de los alimentos más insalubres y negándose toda indulgencia, rezando en las posturas más fastidiosas, forzando el sueño y exponiéndose a los extremos del calor y frío, hambre y sed. La imaginación de Sulpicio se detuvo en lo que había visto y oído en Marmoutier, hasta que creyó que el cielo se le cerraría si no practicaba las mismas austeridades. El amor por lo maravilloso, la costumbre de recrearse en historias de prodigios y de practicar austeridades ascéticas se habían apoderado del patrón de Vigilancio. Por otro lado, Vigilancio veía en el sistema una forma de religión sin la simplicidad del Evangelio de Cristo. Así, Vigilancio vio por un lado una exaltación vanagloriosa, orgullo espiritual y pretensiones de poder milagroso, y por otro lado una falsa humildad y postración del entendimiento, ambas derivadas del mismo sistema erróneo del ascetismo, un sistema que socavaba la doctrina del sacrificio completo y suficiente de Cristo y asignaba un valor indebido a las inflicciones y acciones de hombres como Martín de Tours, y que probablemente previó que a la larga los elevaría a tronos de mediación en la mente de los hermanos débiles y los convertiría en poco menos que objetos de adoración divina. En consecuencia, debemos atribuir a las impresiones recibidas inicialmente en la casa de Sulpicio los esfuerzos que Vigilancio realizó posteriormente para exponer los errores del ascetismo y frenar el progreso de la agiolatría, lo cual es la adoración o culto excesivo a los santos y sus reliquias. La distancia entre Vigilancio y Sulpicio, creada por su visita a Martín, se amplió cuando Sulpicio lo empleó como mensajero de Paulino de Nola, en Italia. Este excelente hombre también había asistido a un retiro donde podía dedicar su tiempo a esas prácticas seductoras que luego se convirtieron en características de la Iglesia latina y que resultaron tan fatales para la simplicidad del Evangelio. Las observaciones religiosas trasladadas de los altares paganos a los santuarios cristianos fueron dignificados con el nombre de honores debido a la memoria de un santo difunto. Y así, como los héroes de antaño eran invocados por los antepasados de Paulino, él mismo sustituyó el nombre de Félix por el de Hércules o Quirino e imploró la ayuda de un mártir fallecido, cuando ningún otro nombre en oración debería de haber estado en sus labios que el del único mediador entre Dios y los hombres. Además, se nos dice que el Papa Gelasio en el siglo V introdujo en Occidente la fiesta de la purificación, acompañada de una procesión de las luces, para complementar la fiesta pagana de la Lupercalia. ¿Qué efecto debió causar en nuestro sencillo montañés la contemplación en Italia de magníficos santuarios erigidos para conmemorar a un ermitaño? Por la gracia divina, Vigilancio escapó de la fascinación que desciende casi irresistiblemente sobre aquellos que se entregan a prácticas diseñadas para suplantar la simplicidad del Evangelio. La era de los apóstoles se desvaneció en la era de los padres de la iglesia. El conocimiento y la argumentación se usaron para aprobar las verdades del Evangelio en lugar de las palabras que enseña el Espíritu Santo. Esto fue especialmente cierto en Europa y África. Subtítulo: Rebelión contra el ascetismo y el monasticismo. Como si el rescate del Redentor no fuera suficiente, sin sus propios sufrimientos, quienes practicaban el ascetismo se imponían tormentos atroces, socavaban la doctrina de la expiación completa y suficiente de Cristo por el pecado. Se formaban procesiones, se exhibían reliquias y se quemaba incienso ante la tumba de algún asceta exaltado. El monasticismo siguió los pasos del ascetismo. Justino Mártir en el 150 después de Cristo se destacó entre los primeros apóstatas
debido a sus enseñanzas pervertidas. Le siguió su discípulo Tasiano, quien a su vez enseñó a Clemente en el 190 después de Cristo, fundador de la escuela eclesiástica de Alejandría. Clemente declaró que transmitiría el evangelio mezclado con filosofía pagana, pero le correspondió a Orígenes, discípulo de Clemente, quien se mutiló, iniciar las glorificaciones del celibato. El monasticismo no es producto del cristianismo, fue importado de religiones no cristianas. El cristianismo lo introdujo por primera vez en Egipto, evidentemente proveniente del budismo. Había dos clases de monjes. Los primeros, los anacoretas, que buscaban vivir solo en los parajes más sombríos y agrestes del desierto. Los segundos, los monjes que huían de la vida solitaria, se reunían en comunidades llamadas monasterios, negándose a obedecer a cualquier superior espiritual salvo el jefe supremo de la iglesia. Pusieron al mando del papado un vasto ejército móvil de hombres que no respondían ante ninguna congregación. Cabe recordar que las escuelas de formación bíblica del cristianismo celta y sirio no eran monasterios de este tipo, aunque algunos autores así lo sostienen. Los residentes de los monasterios tenían un programa diferente de la escuela de formación bíblica, cuyos alumnos no estaban allí de por vida, sino durante un periodo de formación, como los jóvenes de hoy en día salen de casa para cursar 4 años de universidad. En ciertas épocas los monjes celebraban pompas, postraciones y genuflexiones. Todas estas manifestaciones externas eran síntomas de un sistema eclesiástico en expansión y ayudaron a preparar el camino para la unión de la Iglesia papal con el Estado. Sin embargo, estas y otras desviaciones del cristianismo del Nuevo Testamento conmovieron profundamente en todo el mundo a quienes se convertirían en líderes contra las nuevas perversiones y exigirían un retorno a la ley y al testimonio. Subtítulo: Los precursores de vigilancia. La espléndida ciudad de Milán, en el norte de Italia, fue el vínculo de conexión entre el cristianismo celta en Occidente y el cristianismo sirio en Oriente. Los misioneros de las primeras iglesias de Judea y Siria impusieron firmemente en la región de Milán la religión sencilla y apostólica. Milán fue el punto de encuentro de numerosos concilios del clero de Oriente, por lo que las liturgias primitivas de Antioquía y Milán y la Galia eran prácticamente idénticas. Es imposible encontrar un momento a lo largo de los siglos en que no hubiera oposición en el norte de Italia a la jerarquía romana, a veces grande, a veces pequeña, pero siempre evangélicas. El doctor Alex lo afirma así: para este propósito será útil exponer tanto la constitución de la Iglesia como la manera en que la diócesis de Milán se mantuvo independientes hasta mediados del siglo XI, época en que los valdenses se vieron obligados a manifestar más abiertamente su aversión por la Iglesia de Roma, considerándola anticristiana. Me resultará fácil llevar a cabo lo que me he propuesto, siguiendo la historia de la Iglesia. Antes del Concilio de Nicea, la diócesis de Italia era muy distinta de la de Roma. El doctor Faber presenta en las siguientes palabras una forma en que se originó este abismo entre las iglesias del distrito de Milán y Roma. Ahora bien, este distrito en la ladera oriental de los Alpes Cosios es precisamente el territorio de los vallenses, entre paréntesis valdenses. Aquí se retiraron sus antepasados durante las persecuciones de los siglos segundo, tercero y cuarto. Aquí, providencialmente apartados del mundo, conservaron las doctrinas y prácticas precisas de la iglesia primitiva que se les había ganado gracias al sufrimiento y el exilio, mientras que los habitantes adinerados de las ciudades y las fértiles llanuras, corrompidos por un clero ahora opulento, suntuoso y poderoso, se hundían cada día más en la apostasía que tan gráficamente predijo el gran apóstol. Subtítulo: Opositores de las prácticas paganas. El primero en protestar contra las prácticas paganas de la iglesia fue Elvidio I, del 250 al 420 después de Cristo. Es interesante notar que tres de los principales opositores a las innovaciones papales en el cristianismo latino
provenían del norte de Italia: Elvidio, Joviniano y Vigilancio. En cuanto al Elvidio, todo lo escrito por él y para él ha sido destruido. Aunque vivió siglo y medio después de Justino Mártir y más de un siglo después de Tertuliano, Cipriano, Orígenes y Clemente, sus escritos se han conservado, mientras que los del Elvidio fueron destruidos. El Elvidio pertenecía a la iglesia que se esforzaba por transmitir las doctrinas de la Biblia en su forma más pura. Es famoso por haber denunciado a Jerónimo, por usar manuscritos griegos corruptos para publicar la Vulgata, la Biblia latina del papado. Si las críticas contra Jerónimo no se hubieran dirigido contra el Elvidio, sabríamos menos de él. El Elvidio, un supuesto heresiarca del siglo IV, un laico que se opuso a las crecientes supersticiones de la Iglesia, fue alumno de Auxencio, obispo de Milán, y precursor de Joviniano. Duchesne señala que Auxencio, quien durante 20 años dirigió la diócesis de Milán, era de Asia Menor e inculcó en esa religión el liderazgo sirio en el cristianismo. Audaz en su erudición, Elvidio acusó a Jerónimo, como el propio Jerónimo admite, de usar métodos corruptos en los manuscritos griegos o manuscritos griegos corruptos. Esa parte del sistema eclesiástico del siglo IV, peculiarmente ascético y rígido, encontró su reflejo en Jerónimo, quien exhibió sus peores y más repulsivos rasgos en todo el tenor de su vida y conversación: la acritud, la amargura, la envidia, la intolerancia y la insatisfacción con toda manifestación de santidad que no estuviera a su altura se habían vuelto habituales en él y se traicionaban en casi todo lo que escribía, decía o hacía. La censura y el espíritu de invectiva se encontraban entre sus defectos más marcados y ni siquiera los mejores hombres de la época escaparon de su censura. El segundo reformador renombrado del norte de Italia y precursor de Vigilancio fue Joviniano, del 330 al 390 después de Cristo. Su erudición era tan superior que los esfuerzos conjuntos de eruditos defensores del papado, como Jerónimo, Agustín y Ambrosio, no lograron desbaratar sus argumentos bíblicos e históricos. De él dice Albert H. Newman que la protesta de Joviniano despertó gran interés y recibió un apoyo influyente. Es evidente por las encendidas polémicas de Jerónimo y por los procesos públicos que se instituyeron contra él en Roma y Milán. La persistencia de la influencia de Joviniano se ve en el movimiento dirigido por Vigilancio. No es improbable que los seguidores de Joviniano se refugiaran en los valles alpinos y allí mantuvieran vivas las enseñanzas evangélicas que reaparecerían con vigor en el siglo XII. El escritor Beusart relata cómo un erudito historiador francés habla de las implacables persecuciones llevadas a cabo hasta 1215 después de Cristo por los monjes contra los llamados herejes, llamados jovinianistas, patarinos y albigenses. Joviniano provocó la ira de Jerónimo porque enseñó que la vida de las personas casadas, en igualdad de condiciones, es tan aceptable a los ojos de Dios como de las personas solteras, que comer con acción de gracias es tan loable ante Dios como la abstinencia, y que todos los fieles a sus votos bautismales serán igualmente recompensados en el día del juicio. Por ello Jerónimo dijo que Joviniano tenía el silbido de la serpiente antigua, basura nauseabunda y la mezcla venenosa del diablo. Vigilancio estaba convencido de que el nuevo sistema de austeridades, procesiones y sacramentos no conseguía que los hombres fueran eminentemente felices y santos. Vigilancio fue testigo de demasiados disturbios eclesiásticos de la época. Cuando Damaso fue elegido papa en el año 366 después de Cristo, las disensiones en Roma fueron tan violentas que las puertas de la basílica donde estaba consagrado su rival fueron rotas. El techo fue arrancado, el edificio fue incendiado y 137 personas fueron asesinadas.
Disturbios eclesiásticos similares se produjeron en Palestina en esa época. Jerónimo, en una de sus epístolas, declara que sus disputas privadas eran tan furiosas como la de los bárbaros. Subtítulo: ¿qué provocó la ruptura entre Vigilancio y Roma? Cuando Vigilancio regresó con Sulpicio, su patrón, se encontró en una encrucijada. Por un lado, Martín, obispo de Tours, corría de cueva en celda, entusiasmado por supuestos milagros. Sulpicio, pasando de la sólida erudición a las fábulas y visiones, y el amable Paulino de Lona se humillaba ante la imagen de su santo favorito, víctima de delirios. Por otro lado, Elvidio cuestionaba los manuscritos corruptos en manos de Jerónimo, obispo de Roma, y sus seguidores y el gran líder joviniano defendían la simplicidad del evangelio y un clero casado. El acontecimiento que decidió a Vigilancio fue su visita a Jerónimo. Para entonces los godos, celtas y francos habían olvidado sus días de invasión y sus diferencias religiosas y se unían por los lazos invisibles de la vida comunitaria. Apreciaban su Biblia latina, no la Biblia latina de Jerónimo, sino la generalmente llamada Ítala, porque se leía públicamente en todas las iglesias de Italia, Francia, España, África y Alemania, donde se entendía el latín, y Vetus, por ser más antiguo que cualquiera de los demás. Para suplantar esta noble versión, Jerónimo, a petición del Papa y con el dinero aportado por este, publicó una nueva Biblia en latín. La Iglesia Imperial lo consideraba el oráculo de su época. Vigilancio, habiendo heredado la riqueza de su padre y deseando consultar a Jerónimo, decidió visitarlo en sus celdas de Belén. Pasó por Italia para visitar por segunda vez a Paulino. Durante su estancia se realizaron procesiones a la tumba del santo acompañados de incienso y velas encendidas, pero Vigilancio no dijo nada. La amabilidad de Sulpicio y Paulino junto con su mansa devoción apaciguó sus delirios. Sin embargo, al enfrentarse a la feroz polémica de Jerónimo, el reformador galo se abrió de par en par. Vigilancio, en el año 396 después de Cristo, fue portador de una carta de Paulino a Jerónimo, y esta fue la introducción que le permitió conocer personalmente al hombre más extraordinario de su época. Jerónimo fue el terror de sus contemporáneos, el hombre por excelencia, que en un intento erróneo de cumplir con su deber hacia Dios, falló de forma flagrante a su deber hacia los hombres, ignorando las palabras del apóstol. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. La mortificación de la carne había tendido a inflar su espíritu, y de todos los escritos polémicos del siglo IV fue el más amargo y severo. El primer encuentro de Vigilancio con Jerónimo en Belén se describe en este lenguaje. Un estrecho sendero que partía de la calle en el lugar donde antiguamente se alzaba la tumba del rey Arquelao conducía al viajero a la celda de Jerónimo. Allí encontró al asceta ataviado con una vestimenta tan tosca y sórdida que su misma vileza llevaba la marca del orgullo espiritual y parecía decir, apártate, quien las lleva es más santo que tú. El rostro del monje estaba pálido y demacrado. Se había estado recuperando lentamente de una grave enfermedad y estaba consumido por las sombras. Frecuentemente lágrimas surcaban sus mejillas con profundos surcos. Sus ojos estaban hundidos en las cuencas. Todos los huesos de sus rostros eran afilados y salientes. El largo ayuno, la mortificación habitual y la tristeza que ocasiona la perpetua discusión habían dado un aire sombrío a su semblante, que no concordaba con su jactancia de que su celda era para él como una enramada en el jardín del Edén. Vigilancio fue recibido calurosamente por Jerónimo al principio. Las escenas en Belén eran las mismas que habían presenciado en las propiedades de sus amigos, quienes se habían dejado llevar por la corriente del ascetismo. Sin embargo, la acritud de su temperamento y las feroces inventivas del editor de la Vulgata comenzaron a sembrar dudas en Vigilancio sobre el valor de todo el sistema.
El presbítero Galo se sintió especialmente indignado por las críticas de Jerónimo a Paulino, pero fue cuando Jerónimo se volvió ferozmente contra Rufino, su antiguo amigo, que se produjo la ruptura entre Vigilancio y Jerónimo. Vigilancio partió de Belén para visitar a Rufino en Jerusalén. Nada en la vida y en el ambiente de aquella antigua ciudad animaba al visitante del sur de Francia. Aprendió lo suficiente de su entrevista con Rufino como para rechazar el liderazgo de Jerónimo y para descubrir la primera propuesta que surgió en su corazón contra el nuevo sistema del ascetismo y monasticismo. Regresó de Jerusalén a Belén con la firme determinación de protestar contra las divagaciones anticristianas del monje, a quienes pocos se atrevían a oponer. Como resultado de este encuentro, Vigilancio decidió abandonar definitivamente a los contenciosos sucesores de la escuela alejandrina, debido a su teología imprecisa y a que se relacionaba con la multitud de monjes egipcios. Decidió alzar la voz en defensa de la simplicidad primitiva del Evangelio. Otro incidente reforzó su resolución. Volvió a Nola, Italia, de regreso vía a Egipto. Es fácil imaginar su indignación al enterarse de que Jerónimo no estaba satisfecho con todas las humillaciones y sufrimientos que Paulino había padecido para conformarse al ascetismo, sino que había escrito una exigencia burlona de que su amigo le entregara todas sus riquezas de inmediato. Entonces Vigilancio decidió romper el silencio. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y contra qué? Lo sabemos por la respuesta de Jerónimo Arrepario, un sacerdote del sur de Francia, a quien alrededor del año 404 después de Cristo, Jerónimo escribió lo siguiente sobre Vigilancio. Yo mismo he visto antes al monstruo. He hecho lo mejor que he podido para atar al maníaco con textos de las escrituras, como Hipócrates ata a sus pacientes con cadenas. Pero se fue, se marchó, se escapó, y refugiándose entre el Adriático y los Alpes del rey Cosio, declamó a su vez contra mí. En los Alpes Cosio, en esta región situada entre los Alpes y el mar Adriático, Vigilancio inició esfuerzos públicos para detener las ceremonias paganas que bautizaban a los miembros de la iglesia. ¿Por qué eligió esa región? Porque allí se encontró con personas que se adherían a las enseñanzas de las escrituras. Se habían trasladado a esos valles para escapar de los ejércitos de Roma. Quizás era consciente de que se encontraría en los Alpes Cosios una raza de personas que se oponía a las nociones del celibato y votos de continencia, que constituían el dogma favorito de Jerónimo y estaban en la base de todas las austeridades ascéticas. Cuán fructíferos fueron los esfuerzos de Vigilancio. Se puede ver en lo siguiente, tomado de otra carta de Jerónimo Arreparius. Es vergonzoso contarlo, pero hay obispos que se dicen que están asociados con él en su maldad. Si al menos se les puede llamar obispos, que no ordenan diáconos, excepto los que han estado previamente casados. No se sabe si los obispos que coincidían con Vigilancio en su cruzada contra el cristianismo semipagano de su época se encontraban en la vertiente italiana o francesa de los Alpes. Poco importaba para Jerónimo, ya que la predicación de Vigilancio en ambas vertientes de estas montañas provocó las estruendosas denuncias de Jerónimo, el gran defensor de la iglesia estatal, que se escuchaba desde Belén al otro lado del Mediterráneo. Así, la nueva misión de Vigilancio había creado una división entre quienes optaban por el camino apostólico y quienes justificaban el desarrollo de la iglesia, añadiendo ceremonias paganas al glamour de la opulencia estatal. Subtítulo: La nueva organización de iglesias libres. Las iglesias alpinas de Francia e Italia no se dejaron arrastrar por la nueva histeria. Recibieron a Vigilancio con los brazos abiertos y su predicación fue contundente. Invade las iglesias de la Galia, exclamó Jerónimo. Quienes en el sur de Francia deseaban las nuevas enseñanzas apelaron a Jerónimo para que defendiera las innovaciones contra los ataques de Vigilancio.
La respuesta de Jerónimo, dirigida a Repario, revela las doctrinas y prácticas que denunciaba el reformador Galo: el celibato eclesiástico, el culto a las reliquias, las velas encendidas, las vigilias nocturnas y las oraciones de los difuntos. Jerónimo suplicó repetidamente que le enviaran el libro escrito por Vigilancio. El historiador Milner exclamó: por una sola página de Joviniano Vigilancio, con gusto renunciaría a todas las invectivas de Jerónimo. El nuevo líder de las iglesias que no se habían unido al Estado gastó su fortuna recopilando manuscritos, difundiendo las escrituras y empleando amanuenses o escritores a mano para escribir panfletos, tratados y libros. Jerónimo exigió su entrega al Estado para su destierro o pena de muerte, y como señalan los historiadores y los decretos papales, a la Iglesia estatal, al intentar la vida de sus oponentes, los entregó al tribunal secular para su castigo. Esto se hizo para disfrazar su crimen. A este miserable hay que cortarle la lengua o someterlo a un tratamiento para la locura, escribió Jerónimo. Así, los líderes eclesiásticos, apoyados por el poder policial estatal, abandonaron la persuasión del amor por el brutal argumento de la fuerza. A pesar de todo esto, quienes vivían en las regiones en cuestión estaban decididos a seguir únicamente la Biblia. Crecían en fuerza y se unían cada vez más. Bajo el impulso de las campañas de vigilancia, se estaba creando una nueva organización destinada a perdurar durante siglos venideros. Vigilencio se había preparado para esto durante años, dedicando días y noches al estudio y a la investigación. Es lamentable que no se haya conservado ninguno de sus escritos. La influencia desmoralizadora de la histeria monástica se aprecia en la transformación operada en Agustín del 354 al 430 después de Cristo. Este renombrado escritor de la Iglesia, probablemente de todos los padres católicos el más venerado por el Papa, se vio obligado por la presión popular a aceptar las ideas de Jerónimo y mantuvo correspondencia con él. Su completa rendición a la política de persecución es relatada extensamente por Limborch. Agustín, desde su trono episcopal en el norte de África, dotó al papado de un arma mortal: inventó la monstruosa doctrina de oblígalos a entrar. Así sentó las bases de la Inquisición. Embriagado por las filosofías griegas, exclamó que su espíritu llenaba su alma de un fuego increíble. Había vagado 9 largos años en el maniqueísmo, que enseñaba la unión de Iglesia y el Estado y exaltaba la observancia del primer día de la semana. Agustín encontró muchas razones por las cuales las doctrinas y prácticas de la Iglesia debían ser impuestas por la espada. La doctrina, oblígalos a entrar, envió a millones a la muerte por un crimen tan simple como negarse a creer en las formas de culto eclesiástico impuestas por el Estado. Tal era la atmósfera de la época en la que Vigilancio ejerció su ministerio. En su época existía otra controversia que sacudiría al mundo cristiano. Milán, centro del norte de Italia, así como todas las iglesias orientales, santificaban el sábado, mientras que Roma exigía a sus seguidores ayunar ese día para desacreditarlo. El eminente erudito y escritor Dr. Pedro Heilin ofrece interesantes descripciones del conflicto. Ambrosio, el célebre obispo de Milán, y Agustín, el aún más célebre obispo de África, ambos contemporáneos de Vigilancio, describieron la interesante situación. Ambrosio dijo que cuando estaba en Milán observaba el sábado, pero cuando estaba en Roma ayunaba el sábado y observaba el domingo. Esto dio origen al proverbio: cuando estés en Roma, haz lo que Roma hace. Agustín deploraba que en 2 iglesias vecinas de África, una observara el sábado, mientras que otra ayunaba en él. A Vigilancio se le ha llamado el precursor de la Reforma, uno de los primeros antepasados protestantes, aunque las prácticas contra las que él
despótico continuaron durante cientos de años, la influencia de su predicación y liderazgo entre los valdenses se extendió a lo largo de los siglos hasta unirse a las heroicas reformas de Lutero. Mientras el papado promovía persecuciones ocasionales contra los valdenses, proclamó la herejía de estas regiones como la misma que la de Vigilancio. 2 siglos después, los escritores medievales lanzaron sus ataques contra Claudio, obispo de Milán, y sus seguidores, alegando que estaba infectado con el veneno de Vigilancio. Desde la época del reformador Galo, las numerosas iglesias del norte de Italia y el sur de Francia adquirieron una connotación completamente distintas a las que se basaba en el eclesiasticismo legal. Así, Vigilancio, en el sur de Europa, al igual que su contemporáneo Patricio de Irlanda, puede considerarse una de las primeras figuras brillantes de la Iglesia del Desierto. Bendiciones.